Buenos días con todos. En nombre de Banco Guayaquil les damos la bienvenida y agradecemos por el tiempo que nos comparten el día de hoy. Hoy día vamos a tener una conferencia de Fernando Navia. Fernando Navia es un consultor empresarial, una persona con amplia experiencia asesorando a gobiernos locales, inclusive a gobiernos extranjeros a través de sus oficinas de ayuda. Tiene experiencia en el sector privado, también en el sector público, y la conferencia de hoy es una serie de conferencias que queremos brindar a nuestros clientes del Banco Guayaquil. Una vez más, le damos a ustedes una calurosa bienvenida y los dejo a ustedes con el expositor. Muchas gracias, Wolfgang. Bueno, muy buenos días con ustedes. Quiero agradecerles que hayan venido a compartir esta mañana conmigo. Mi propósito central acá es compartir con ustedes aquellas cosas que uno ha venido aprendiendo en estos aproximadamente 21 años de trabajo en el área de asesoría empresarial y asesoría de organizaciones de servicio. El consultor de empresa es el médico de la empresa. Así como cuando nosotros vamos al médico porque sentimos una fiebre o un dolor, nuestros clientes nos llaman cuando sienten algo preocupante en la empresa, pérdida de flujo, pérdida de ventas, deterioro de cartera, o problemas que identifican que tienen que ver con el modelo de administración. Nuestra tarea siempre es mirar el entorno y la empresa para tomar una muy buena fotografía, así como nos hacen exámenes de sangre o nos hacen resonancias, y luego tratar de generar un plan que tenga alta probabilidad de éxito. Éxito en dos frentes: en el frente de generar los resultados que buscamos y en el frente, para que se den esos resultados, de trascender dentro de la empresa, de hacer que las personas que trabajan en la empresa se apropien del plan. Es decir, que cumpla un propósito de alinear a la organización tras de sí. De eso tenemos algo de experiencia y de eso queremos contar al final de la presentación. El contenido, por tanto, es revisar para ustedes y con ustedes de manera breve condiciones nacionales de entorno que en este momento nos llevan a pensar o a repensar nuestro modelo de competencia. Luego vamos a mirar cómo esas condiciones de entorno debo de tomarlas para generar un proceso de cambio en mi organización. Y luego las características de ese proceso de cambio tal como hemos podido hasta ahora asesorar. Vamos a la primera parte. Esta parte no me voy a detener mucho, son cifras macroeconómicas, estoy citando la fuente, análisis de trayectoria del gasto, es de mi amigo y colega Fausto Ortiz. Pueden notar en la línea verde, tienes tú para señalar puntero aquí. Perdónenme que yo me... Bueno, es que contra la pantalla no alumbra. La línea verde mira cómo cayó el gasto de inversión pública. Esa línea es la que nos dice cuánto dejó de gastar el gobierno en sus proveedores, que es el brazo de derrame del gasto fiscal en la economía privada, aparte de la de gasto corriente, el gasto de personal que sí se ha mantenido. Entonces ha bajado prácticamente a la mitad en los últimos 5 años. Y esa ha sido la principal o la causa más visible para ese apretón en las ventas que ha sentido buena parte de los sectores económicos relacionados o proveedores del gasto público. Comparado con mayo todavía, esa curva que ustedes vieron es aún más pronunciada. Ustedes pueden ver aquí del 17 al 18 cómo cae la línea verde de gasto de capital e inversión comparando esos meses de mayo de cada año. Es una caída drástica. Entonces, eso es lo que estamos sintiendo ahora en aquellas empresas y negocios que han estado dependiendo de ese tipo de cliente de manera directa o indirecta. Estas cosas son advertidas desde fuera.
Esta es un análisis del Banco Mundial que, por las razones identificadas y por la lentitud de respuesta que estamos teniendo como país para reconvertir ese modelo de crecimiento, nos pronostican para Ecuador un escenario prácticamente de no crecimiento en términos reales, ¿no? Deflactado ya por inflación. Eso es lo que se ve desde fuera. Esa caída del gasto público y el bajo crecimiento económico explican la caída de la inflación. Miren cómo está la inflación, está siempre debajo de 1 en su evaluación mensual. ¿Por qué? Porque al caerse la demanda es muy difícil que los precios suban. Y en muchos casos, que dependemos fundamentalmente de las ventas nacionales, tenemos que tener especial cuidado de la conducta de la cartera, porque no solamente es que no podemos subir el precio, es que lo que vendemos a ese precio tenemos dificultad creciente de cobrar. Entonces, este es uno de los efectos que nos lleva a quienes dependemos del mercado nacional de tener ya ayer indicadores tempranos de alerta de deterioro de cartera y repensar los incentivos que tiene nuestra fuerza de ventas para vender de cara a conservar la calidad de los ingresos. Este es un detalle ya solo de mayo del 19. Noten que la mensual es negativa, prácticamente cero, pero no tiene tendencia positiva, y la acumulada del año está en apenas 0,10. Todo esto provoca la caída del consumo de los hogares. La curva del PIB y la curva del consumo de los hogares para el 2019. Esas son velocidades, ¿no? Estas cosas que ocurren en el sector público y que están ocurriendo en el sector real de la economía, en el consumo de los hogares, se traducen al sistema financiero. En el caso de la banca privada, noten que los depósitos ya no están creciendo. Diciembre 18, mayo del 19, prácticamente se han mantenido. Ya no crecen los depósitos y está bajando la velocidad a la que se coloca crédito. Sigue creciendo, pero cada vez más lentamente, ¿no? Ya las gradas son cada vez más pequeñitas. Y los bancos, por tanto, para mantenerse operando, están acudiendo a sus encajes en Banco Central y Reserva. Es decir, estamos en una situación en donde todos estamos llamados a extremar la productividad de nuestros recursos. Y esta tendencia que yo le digo ha sido común cualquiera sea el tamaño de los bancos. Tanto los bancos grandes, los mayores bancos, como los 18 restantes. La misma tendencia. La misma tendencia para las obligaciones, la misma tendencia para el encaje, como para la trayectoria de la cartera. En lo que tiene que ver con la reserva internacional en esta economía dolarizada, el encaje total subió un poco. Recuerden que tuvimos ya unos primeros desembolsos del Fondo Monetario que tenían esa intención de mejorar la posición de reserva. Pero el encaje privado se ha mantenido prácticamente cerca del mínimo histórico del 17 para acá. Es decir, es una situación de baja cantidad de reserva. Y en lo que tiene que ver con cartera, ya lo dijimos, está creciendo poco, pero ha repuntado ligeramente la morosidad y se entiende por las razones que hemos detallado o hemos identificado como más visibles en la lámina anterior. Todo esto le pasa la cuenta a la liquidez del sistema. La liquidez del sistema, que estuvo buena entre 16 y 17, recuerden que muchos bancos sacaron incluso muy buenos productos financieros, con todo lo que hemos visto en las láminas anteriores, está debajo de 1, ligeramente debajo, una oscilación fuerte entre el 18 y el 19. Por tanto, los bancos deben estar emitiendo créditos cada vez con
con mayores filtros, de manera más conservadora, lo cual del lado de la empresa nos obliga también a hacer esfuerzos mayores para ser destino o beneficiario de esas decisiones de asignación de crédito. Vámonos ahora a la productividad y empecemos por el empleo. En este escenario el empleo ha tenido una tendencia constante, moderada pero constante, de descenso en número de puestos de trabajo. Esa tasa cada vez menor, como que se estuviera estacionando, es decir, como que estuviera ajustándose por empleo este escenario que hemos configurado hasta ahora. En lo que tiene que ver con la industria, con la transformación de materias primas y productos terminados, el índice de producción de la industria, es decir, de la capacidad ocupada industrial, disminuyó en el 17 y se recuperó levemente durante el 18, pero en el 2019 se ha mostrado muy oscilatorio. ¿Sí? Esto probablemente sea efecto de decisiones de inversión que se aplazan, de proyectos que se suspenden, y provoca esta oscilación en la medición del índice que está publicado en el INEC. Aquí hay un elemento que quisiera tener las palabras para explicarlo de manera útil, que es la productividad del trabajo por número de trabajadores. El crecimiento de la productividad por número de trabajadores creció al 2% entre el 2008 y el 2015, es el último año el que tenemos medida. Y le agradezco al doctor González que lo haya publicado en su blog, porque es la única medición que tenemos desagregada, y al 3% anual en número de horas. Esto lo que nos quiere decir a nosotros es que nuestro trabajador creció, por decirlo de alguna manera, en número de cosas que elabora por hora al 2% y al 3% anual en el número de horas que efectivamente utilizó la maquinaria industrial. Son tasas por lo menos tranquilizadoras, pero no nos resuelven el problema, nos mantienen en este escenario porque si el trabajador se pone más productivo, síganme por favor, si se pone más productivo, va a tener más tiempo ocioso, es decir, dejan de calzar las dos variables y nos vamos a ver abocados a prescindir de gente. Entonces estamos en ese escenario entre la productividad baja del trabajador que no sube porque se desocupan las máquinas. Entonces no es un escenario deseable, pero es una de las consecuencias de todo lo anteriormente afirmado. Esta especie de letargo en materia de productividad también es consistente con el hecho de que este crecimiento de la productividad, cuando lo acumulamos, refleja un 16% de crecimiento a 23%, mientras que los salarios reales se incrementaron en ese periodo un 24%. Es decir, la productividad creció menos que el incremento de salario real que pagamos a nuestros empleados y trabajadores. Y es por eso que se afirma, en función de estas cifras, el encarecimiento que hemos tenido como productores de bienes y servicios en el Ecuador. Aquí hay un rezago que empieza a ajustarse por baja de precios o por deterioro de cartera, que termina afectando al precio real al que estoy vendiendo. Entonces, este es el escenario. Un escenario del cual tenemos que salir porque la competencia que sufren ustedes es una competencia creciente, de la cual vamos a hablar en láminas posteriores. Desde una visión más amplia se puede afirmar que el capital y el trabajo están siendo empleados de manera poco eficiente para el crecimiento. Hay un indicador complicado, no quiero entrar a explicarlo, el doctor Mario Rafael Ayala nos lo pudiera presentar, es un residuo de Maslow. Pero lo importante cuando hablamos de productividad total de los factores es que tratamos de medir cuán eficientemente usamos los recursos de producción en la economía. Y el modelo que hemos tenido desde los años 92 al 2015
presenta altibajos en esos niveles de eficiencia en el uso de los factores de producción. En esos años difíciles, entre el 92 y el 99, fue muy baja la eficiencia en el uso de los factores de producción. Luego de la dolarización tuvimos un salto entre el 2000 y el 2006 a 2.58% y volvimos a caer del 2007 al 2015. Si dejamos el 2007 y pasamos del 2008 al 2015, subiría un poco a 1.80. Entonces, no hemos usado como país en materia de política pública, no hemos generado los incentivos para que haya esa combinación de factores de producción se use de manera más eficiente. Todo esto nos permite unas reflexiones útiles que quiero compartir con ustedes. Hasta ahora ha sido imposible sustituir ese extinto modelo de crecimiento económico por gasto público. Creemos que está extinto porque ya no nos prestan plata a un dígito para endeudarnos. Acabamos de hacer una renegociación de bonos fuertes para patear la pelota hacia adelante hasta el 2029, hace un par de días. Y no lo hemos sabido reemplazar como nación, como sociedad, por un modelo basado en la mejora competitiva, inversión privada y comercio más amplio. No lo hemos sabido todavía reemplazar. Y la factura se la estamos pasando a los empresarios que están generando empleo en esas condiciones estructuralmente poco eficientes. Las propuestas del sector privado hasta ahora han buscado medidas emergentes, la baja de impuestos y flexibilización laboral, como mecanismos de vía rápida para bajar los costos de operación de las empresas. Esta visión es necesaria, pero no es suficiente para que ustedes puedan competir y triunfar. Es necesario, pero no suficiente. Esto es como cuando vamos navegando en un bote y entramos en una tormenta. Hay que capear esa tormenta y mover la dirección un poco, pero no es suficiente esas medidas para conservar el norte hacia el puerto al que queremos y necesitamos llegar. Entonces, vamos a hablar un poco de qué cosas debemos de hacer como empresa, como sector especialmente, para mejorar nuestras posibilidades de éxito en el entorno que hemos descrito. Por tanto, para construir una estrategia de reactivación empresarial, debemos mirar nuestra empresa como parte de un aglomerado. No somos únicos, somos parte de una cadena. Tengo unos proveedores que si no son competitivos en precio y calidad, yo empiezo perdiendo el partido. Más aún en aquellos que están en negocios líderes en distribución y comercio. Un jefe muy querido que lo recuerdo siempre, don Enrique Amador Márquez, que de Dios goce, me decía: mijo, el éxito de este almacén es que tiene dos patas. La una, saber comprar, y la otra, saber vender. Lo resumía muy bien, muy sabiamente, pero nosotros, cuando decimos saber comprar, significa que tenemos atrás una cadena de proveedores competitivos y que tenemos delante un mercado con potencial al cual le hacemos clic con lo que andamos vendiendo. Entonces, la primera sugerencia es que en medio de todos los avatares que nos impone el entorno turbulento y de mucha incertidumbre en el que nos encontramos, es que nos sintamos parte de ese aglomerado y aprendamos a examinarlo. Y de eso vamos a hablar un poco en la siguiente lámina. Ese es el entorno: bajo crecimiento, caída de consumo, crédito restringido, aumento del desempleo, baja productividad, bueno, desempleo creciente. En ese entorno está metida nuestra cadena de provisión y nosotros estamos en alguno de estos óvalos, está nuestra empresa, cumpliendo alguna función. En cada óvalo, en cada eslabón de esa cadena, para estar allí hay que cumplir unas funciones, hay que tener una estructura, hay que darle un servicio a mi cliente o un producto, hay que tomar riesgos y hay que recibir recompensas. Entonces tenemos que aprendernos a mirar a nosotros mismos y a nuestra empresa como parte de una cadena. Para analizar una cadena, yo recurro mucho al marco del diamante del profesor Porter, en donde nos pide
que miremos en nuestra cadena hacia atrás y hacia adelante qué tan buenos, qué tan calificados son mis recursos de producción, tanto qué tan económicos, qué tan competitivos, tanto los básicos como los especializados. Cuando hablo de básicos, hablo de los servicios generales que mueven una industria: el agua, la energía, la internet, el combustible, y de recursos especializados y de manera creciente, con mayor fuerza, cada vez más la mano de obra especializada. Lo penoso de entornos como el que estamos es que no alientan la especialización. Ante esos niveles de incertidumbre, la gente se pone a pensar en la coyuntura, porque no hay programación de ventas totalmente fiable que me permita a mí tomar la decisión de seguir preparando y transfiriendo tecnología, que son procesos de mediano plazo para que dé el beneficio a nuestro equipo de trabajo. Entonces, mirar qué nos hace falta por allí. La oferta proveedora, mis proveedores, ¿qué tan bien están? ¿Los estoy perdiendo? ¿Están cambiando? ¿Están cayéndose? ¿Tengo suficiente oferta para responderle a esa demanda local? ¿Estoy diversificando esta demanda? ¿Cómo está mi cartera? ¿Cómo está pagando? Lo decíamos hace un rato, ¿cuál es el precio real al que estoy vendiendo? ¿Cómo están mis competidores? ¿Qué nicho de mercado o qué cuota de mercado ocupaba yo antes de la crisis y cuánto estoy ocupando ahora? Esas son las preguntas que tenemos que hacernos, y al listarlas vamos a encontrar una guía de autoanálisis de nuestro problema de situación competitiva en el mercado del Ecuador de hoy. Ahí está la empresa, y cuando nosotros hacemos ese análisis vamos a tener los rasgos gruesos o dominantes de una primera fotografía de mi verdadera situación. La presentación queda en manos del banco. Yo creo que Wolfgang podrían, pues, quienes necesiten, compartir con total libertad. Entonces, movidos por ese marco de análisis del diamante, todos esos altos impuestos, la baja productividad, los costos de transacción y la rigidez laboral nos generan esos insumos caros que habíamos visto. La respuesta de los proveedores: los pequeños se nos ponen más frágiles o desaparecen, la banca contrae el crédito, y los grandes cambian sus políticas, conservan cartera, recortan líneas, cortan algo de valor que nos daban porque están en una estrategia también de conservación. El deterioro de la demanda, cae el gasto público, cae demanda local, las importaciones no están creciendo, salvo en productos muy competitivos a nivel mundial, y se aprecia el dólar como lo podemos ver. Los acuerdos de comercio nos presentan competidores potenciales y nuevos entrantes. La globalización genera, por las mejoras en logística, nuevos competidores con frecuencia. Hay nuevos emprendedores, gente que está en su legítimo derecho de entrar, hacer oferta en el mercado en que nosotros trabajamos, y el contrabando, dado esos niveles de protección que nosotros habíamos hablado, se incentiva y provoca una competencia desleal durísima, especialmente en muchos mercados. Entonces, esa es la fotografía, pero tenemos que particularizarla, como lo dijimos en la lámina anterior, a la realidad nuestra para ir encontrando las respuestas e ir pintando la foto. Por tanto, identifiquemos la posición de nuestra empresa en esa cadena o en ese aglomerado de negocios. Esa es la primera tarea. Esto no lo dije yo, lo que está entre comillas allí, lo dijo el profesor Porter en el año 2001-2002. Ya no compiten empresas contra empresas, compiten cadenas de suministros contra cadenas de suministros. Si no nos vemos como parte de una cadena, difícilmente nuestra estrategia trascenderá hacia el éxito. Quiero ponerle un ejemplo de un clúster o de un aglomerado, de un encadenamiento. Este es el clúster de calzado de cuero. Esto es de una nota técnica del profesor analizando el calzado italiano.
Noten los niveles de especialización, los diferentes tipos de calzado, los diferentes proveedores de maquinaria, cuero procesado, hornos. Entonces, cuando uno hace este análisis, cada uno en su eslabón va haciendo y va notando lo que le falta del que está atrás y lo que quisiera lograr del que está adelante. Y van saliendo tareas y prioridades que empiezan a generar los rasgos dominantes de mi quehacer para el cambio hacia una mejor situación empresarial. Lo dijimos hace un momento, cada una de estas posiciones implica diferentes costos, actividades, riesgos y recompensas. Muchos de nosotros estamos tentados cuando hacemos nuestro análisis de cadena, supongamos que alguien de ustedes está en el sector agroindustrial o de los agronegocios. Dice, oye, mira, yo soy productor de cacao y le está pasando por aquí el camión del intermediario, que le vende a otro intermediario y que después le lleva al exportador. Allí se están quedando unos dólares en la cadena, yo le voy a llevar directo al exportador. Es muy legítima esa intención, pero antes de embarcarse en ese propósito de integrarse hacia adelante y comerse esas etapas, tenemos que tener muy claro qué funciones le está dando ese intermediario a la cadena. Probablemente le está dando transporte, le está dando liquidez, probablemente le paga en el momento que levanta los sacos de cacao de la finca. Si yo quiero irme hacia allá y llevar un camión lleno de cacao y no solo los 3 saquitos que pasan viendo por mi finca, tengo que tener recursos para llenar el camión y comprar al contado a los otros finqueros vecinos míos. Entonces, esos elementos tenemos que tenerlo en cuenta cuando nosotros hacemos o empezamos a analizar nuestras intenciones primeras que nos provoca el análisis de clúster. Quiero ponerles otro ejemplo ya del sector de la economía de servicios, el clúster de turismo médico de Medellín. Medellín tiene, se lo pone de ejemplo en muchos casos, pero no es en vano. Tiene una muy buena cooperación público-privada entre las autoridades locales y los diferentes segmentos o sectores o encadenamientos empresariales que hacen vibrante esa economía. Noten, y por eso lo trae a colación, que hay una municipalidad de Medellín que genera política pública para estos actores que están descritos aquí. Las clínicas y hospitales y centros especializados que son los que atraen a ese turista médico, que están en constante cooperación con universidades y centros de información. Las entidades de financiamiento tienen productos específicos para el sector y para los clientes. Los fabricantes y comercializadores de equipos médicos también tienen una atención dedicada, están geográficamente establecidos en el entorno de Medellín. Y los laboratorios de insumos y farmacéuticos están también allí con condiciones de respuesta que provocan que el producto final de todo esto sea un servicio de alta calidad, confiable y a precio competitivo. Allí hay una estrategia de clúster, ¿se dan cuenta? Hay un proceso de integración en la que todos cooperan para que ese cliente final tenga condiciones de precio, calidad y confiabilidad en lo que está recibiendo. A eso nos lleva el mirar nuestro clúster y hacer estrategia conjunta con las empresas que están aguas arriba y aguas abajo de nosotros. ¿Qué aporta el ente público? El ente público aporta aquellas cosas que son bienes públicos, que el empresario no los puede acometer porque nadie va a pagarle por ello, nadie le va a compensar sus esfuerzos. Es lo que llamamos en diseño institucional del desarrollo bienes públicos. Entonces, por ejemplo, la promoción de inversiones. ¿Cómo le podemos pedir a un empresario que vaya a hacer una preexposición de su proyecto y del Ecuador con su dinero a Europa para promover que haya hoteles en Salinas? Ese es un esfuerzo público, porque nada le garantiza a ese empresario que hace ese esfuerzo de que el inversionista va a venir a asociarse con él, aquel a quien logre convencer de venir. Esta es una tarea que está pendiente. Nosotros, especialmente los costeños, los guayaquileños, hemos sido bastante individualistas y es de mucho mérito lo que hemos logrado.
Pero hoy día tenemos que jugar con una lógica de cadena. Porque esto que estamos hablando de mejora de la productividad no se logra solamente por el esfuerzo individual de cada empresa. Porque como lo hemos visto, los problemas que terminan impactando en la baja productividad de nuestra economía son de múltiple origen y rebasan la capacidad y los esfuerzos de un empresario en particular. Entonces tenemos que empezar a mirarnos como parte de un encadenamiento y empezar a construir juntos este tipo de relaciones que terminan maximizando el beneficio de todos los participantes. Más cercano a nuestra realidad, esto es tomado de Azucaña, Colombia. Lo traje porque es una lámina vieja, es una lámina que tiene 20 años. Y el sector azucarero penosamente no la ha innovado a tiempo. Es una lámina que el canal de distribución es solamente un eslabón, cuando esto debiera de ser todo otro encadenamiento. Porque el azúcar en nuestros países siempre se miró a sí mismo como un bien que no necesitaba gestiones de mercadeo y comercialización. El azúcar me la vienen a comprar, decía el ingeniero. La situación cambió porque el mundo está dejando de consumir azúcar. La ola de lo saludable golpea los anaqueles del azúcar en todos los países del mundo. La gente está endulzando con otros endulzantes que se dicen favorecen más nuestra salud y está dejando de consumir azúcar. Entonces tenemos una caída generalizada de la demanda que no se la vio a tiempo, no se la atacó a tiempo. Y tenemos un sector en crisis. Por eso es que todos los cambios y los diseños de estrategia y de planes de mejora competitiva de la empresa y del clúster en donde está la empresa tienen que venir movidos por el mercado. No podemos seguir haciendo estrategia pensando en lo que yo sé fabricar y quiero vender. Tengo que estar con el oído, el olfato, la vista en mi cliente para identificar a tiempo el cambio de hábitos. Hace 120 años, 125 años, había un señor que tenía la mejor fábrica de correas para caballos de los Estados Unidos. Y quebró. Las ventas le empezaron a bajar porque empezaron a haber carros. Y el señor creía que el problema es que tenía que vender a mejor precio. Y se esforzaba en hacer que le salga lo más económico posible la correa. Y seguía vendiendo menos. Nunca se dio cuenta que si se hubiera visto a sí mismo como un miembro del aglomerado del transporte y no como una empresa fabricante de correas para caballos, a lo mejor hubiera reaccionado a tiempo. Entonces, estas son las cosas que yo los invito a ver, a mirar con una óptica diferente el entorno competitivo de la empresa que ustedes lideran o de la que ustedes son parte, para advertir a tiempo esos embates que nos pega el entorno, al clúster en su conjunto y a nuestra empresa en particular. Este es el encadenamiento de industrialización de proteína para consumo animal. Es un ejercicio mío que hice hace un par de meses. Este segmento tiene un problema serio para integrarse en una lógica de cadena. El principal problema es que hay una intervención directa del gobierno del Estado ecuatoriano fijando aquí un precio mínimo de sustentación. Entonces, esta parte de acá de la cadena no tiene lógica de mercado. Esta parte de acá de la cadena sí tiene lógica de mercado. Por tanto, no hay agenda de cadena. Y la situación de varios actores que están aquí
Aquí hay sobreinventarios, aquí no hay una buena comunicación hacia atrás. Se cae el precio del pollo porque hay mucho pollo, pero acá está fijo el precio del maíz. Este es un ejemplo claro de un encadenamiento que, debido a una intervención aislada del Estado en la defensa de uno de sus eslabones, aquí desarticula la lógica de cadena y mantiene a todo un grupo de responsables como empresarios de darle salud y nutrición a los ecuatorianos a través de la generación de proteína en una situación realmente preocupante desde el punto de vista de solvencia empresarial. Estas cosas están llevando ya a los empresarios a mirarse bajo la lógica de cadena para hacer una propuesta de manejo público-privado de esto. Por eso traje a colación el sector financiero ecuatoriano. Vamos a toparlo en una foto, en un par de fotos que traje de Asobank, de su publicación. Es tranquilizador, es entusiasmante ver cuando un sector tiene su propia institucionalidad. Noten que los sectores que tienen su propia institucionalidad son los que han progresado en el Ecuador en los últimos 30 años. El sector camarunero, el sector floricultor, el sector banquero hoy día tiene una asociación que le genera información de mucha utilidad para sus miembros. Aquí están los bancos, pero en una relación simbiótica, en una relación de múltiple beneficio para la industria, para el sector público, para la academia, para las organizaciones de soporte y para toda la industria de tecnología. Miren cómo se evalúan. Aquí están las prioridades en las que se evalúan: financiamiento en mercado de valores, facilidad de acceso a préstamos, acceso a capital de riesgo, solidez, nivel regulatorio, entorno legal y desarrollo del mercado financiero. Esas son sus prioridades estratégicas. Miren cómo se van evaluando. La telaraña o la línea de azul es la del 2007 y la roja es la del 2016. Y ahí se van midiendo como sector. Eso les ayuda a todos para ser parte de este modelo de crecimiento e ir enfrentando a tiempo todo ese entorno turbulento en el que está el sistema financiero. Hay tal proliferación de emprendimientos en materia de tecnología que uno no termina de dibujar con acierto en ese rombo del profesor Porter cuál es su cadena proveedora. Tienes las fintech, tienes las grandes tecnológicas metiéndose con PayPal a trabajar dinero. Entonces, tienes que hacer todo este análisis para definir con acierto una política de competencia. ¿Ustedes creen que un entorno con todos esos embates externos se podría sobrevivir si no se piensa en conjunto como aglomerado? Es muy difícil. Y aquí hay un detalle, aquí en Ecuador, de cómo han ido creciendo esas empresas que en base a tecnología están brindando algunos servicios. Gestión financiera, el fondeo de iniciativas privadas a través de colectas públicas usando tecnología, remesas, etc. Y esta es una presentación de la estrategia del aglomerado financiero en Ecuador, muy bien organizada. Ahí están sus prioridades: productividad de los recursos, inclusión para que la mayoría de los actores sobrevivan en este entorno turbulento, y crecimiento, construcción del crecimiento con sus prioridades estratégicas. Cada una de estas prioridades estratégicas tiene su plan de actividades con responsables, con plazos. Este es un sector que se organizó. Yo creo que cada uno de nosotros, ojalá con este exhorto que me permito hacerles, a partir de hoy, si no lo he hecho antes, se piense como miembro de un clúster y vea qué cosas necesita que van allá de mi empresa, que necesito juntarme con mi proveedor para repensar lo que estamos haciendo. El camarón es otro sector que tiene una institucionalidad propia. Este es un diagrama de todas las empresas o del tipo de empresas que lo constituyen. Aquí está la parte de mercado, aquí está la parte de provisión de recursos, aquí está la parte de provisión del camarón y sus larvas, y están los servicios de apoyo y las instituciones de investigación científica. Es decir,
marchan armonizados, tienen una agenda en común y van transmitiéndose esas prioridades para ir mejorando en su conjunto. Tienen una línea muy clara de mejorar la productividad, mayor rendimiento a menor costo. Entonces tienen toda una agenda de mejora competitiva basada en innovación tecnológica y en mejoramiento de toda la cadena de producción desde las perspectivas. ¿Por qué? Porque están sufriendo un embate muy fuerte de la competencia que tiene menos costos de producción que la sociedad ecuatoriana, como la hindú, o los de India, los de China, los de Tailandia. Nuestro banano también tiene una agenda sectorial y tiene también su institucionalidad propia. Tiene muy bien identificado a sus actores del clúster. Esto fue resultado de una entrevista con don Eduardo Ledesma, que ya dejó de ser el director de la asociación, que tiene sus prioridades: formalidad interna, hay mucho cultivo no formal, no declarado de hectáreas que tienen que formalizarse, mejorar la productividad para conservar mercados y orientados al mercado, impulsando este gigante que ojalá se pueda continuar, ya está libre de aranceles pero todavía no ingresa, y potenciar otros mercados y adecuar la ley, es decir, una agenda de sector que los beneficia a todos. Cuando yo ya tomo la foto de lo que le pasa a mi sector y me echo esas preguntas, ahora tengo que ir al siguiente paso. ¿Qué es lo que está haciendo exitosos a esas empresas de mi cadena que probablemente tienen más éxito que yo? O si yo soy el líder, ¿cuáles son las cosas que no debo de cuidar para seguir siendo el más exitoso de mi cadena? Entonces, aquí vamos a entrar un poquito en presentación de marcos de análisis. Vamos a hacer un cuadrito en donde vamos a graficar por acá los costos de entrega de mi producto. Ojo que no hablo de precio. Si yo fabrico sombreros, ¿cuánto me cuesta a mí fabricar un sombrero y cuánto le cuesta a mi competidor? Supongamos que yo soy un fabricante artesanal, soy un artesano de sombreros de Montecristi, que tiene un alto costo. Yo voy a estar del lado de acá, alto costo de entrega. Noten que el más está para acá. Si yo soy un fabricante de sombreros de China, que produce 1 millón de sombreros en una línea y no son de toquillas, sino que son de papel, voy a estar por acá. Y en la vertical graficamos con cuánto valor nos percibe el mercado. ¿Me percibe como de valor? ¿Soy el Mercedes-Benz de mi industria? Estaré por aquí. Si no me perciben como de valor, casi como un genérico, estaré por acá. Nosotros debemos de aprender y habituarnos a hacer esta práctica con nuestros competidores. A ver en qué posición del mapa están ellos y en qué posición del mapa estoy yo. Miren ese competidor 1, bajo costo de entrega y alto valor percibido. Este es el líder de la industria. Pensemos ahorita, hagamos ese ejercicio mental, no me lo tienen que decir, no se lo tienen que decir a nadie. ¿Quién de los que 8, 10, 15 que están metidos en el mismo negocio que yo lo está haciendo mejor en función de este análisis? El competidor 2, ese no es percibido con el valor del 1, pero es barato porque produce a bajo costo, porque tiene una enorme escala, tiene su planta robotizada, está integrado verticalmente. Es barato, produce a bajo costo, es masivo, está en las tiendas y en los mercados para la parte de la sociedad que necesita comprar barato. El competidor 3, ese es el líder del nicho. Este es el perfume caro. Este es el Mercedes-Benz que hablábamos hace un rato. Alto costo de entrega, las materias primas orgánicas y el producto hecho a la medida, etc. Pero alto valor percibido. Este lidera, estos dos sobreviven
Pero si estoy acá y tengo un alto costo de entrega y bajo valor, estoy en una situación insostenible. Estoy en una situación que está llamada a que si no hago un cambio para desplazarme a otro de estos cuadrantes, estoy condenado a salir. Entonces, tenemos que aprender a hacer este mapita y graficarnos. Ahora, voy a adelantarme con el tercer legado o la tercera recomendación que está en láminas más adelante, pero quiero usar este cuadro. Cada una de estas posiciones es una consecuencia. Es una consecuencia de las actividades en compras, en operaciones, en logística de transporte, en comercialización y ventas que yo tengo en mi empresa. Si yo quiero cambiar esta posición y pasar de aquí donde me estoy quemando, acá, acá o acá, tengo que cambiar esa combinación de actividades que generan mis actuales resultados. Cada posición en el mapa implica una combinación diferente de actividades. Si quiero cambiar de posición, tengo que cambiar mis actividades. No se puede cambiar de posición y seguir haciendo lo mismo. Es imposible, vas a seguir en el mismo punto. Entonces, eso que acabamos de decir ahorita es estrategia empresarial. La estrategia es una elección de actividades. Yo voy a comprar así, a fabricar así, a distribuir así, a diseñar productos así. Voy a tener esta tecnología, voy a tener estos recursos humanos, voy a tener este marco jurídico, etc. Esas son mis elecciones esenciales y todas ellas tienen que hacer clic entre sí. Todas ellas tienen que representar un todo coherente que me va a decir en qué posición estoy en la cadena. Entonces, hoy en día, cuando grafiquemos nuestros competidores y veamos que ha aumentado la competencia, como vimos hace un rato, que han bajado los costos, que muchos se nos han desplazado para acá, ¿a dónde me están dejando a mí? Porque a cada posición fuera de esta esquina corresponde un grupo de clientes que prefiere ese tipo de producto, con esas condiciones de costo, con esas condiciones de valor. Entonces, ese es el ejercicio de análisis de entorno que me lleva a mí a repensar mi estrategia para adecuarla y conservarme vivo dentro del entorno competitivo en el que me muevo. Puedo escoger otras variables. Esas son las más genéricas, están usándose desde el año 93 probablemente. Es un marco de análisis muy fuerte, pero hay quienes deciden escoger modos de clasificación o variables para el cuadrito en función de su industria. Siempre que sean útiles, se pueden usar. Por ejemplo, yo he visto que algunas empresas que están metidas en el sector agrícola usan escala de menos a más e integración vertical de menos. De nuevo, está acá el líder de la industria, alta escala, dueño de barco, dueño de cultivo, muy integrado y mucho producto. Compra mucho, fija el precio en el campo. Pero puede ser uno que no sea integrado y que sea solo un gran cultivador. También tiene un espacio, está enfocado en un eslabón, lo hace bien y tiene escala, y como la escala es uno de los gritos de guerra ganadores, conserva su posición y gana plata. A muchos clientes que le compran porque esa es una línea exclusiva, esa es una línea de mucha preferencia por el público. Ese no tiene mucha diversificación, sino que tiene grandes stocks de pocos países. Ese es un mayorista típico. Y aquí está el competidor vulnerable, el que anda comiéndose el capital de trabajo porque las rutas apenas le generan para sostenerse. Entonces, este tiene que revisar su estrategia. Y de nuevo, quiere ubicarse acá, quiere ubicarse acá, quiere ubicarse acá. Tiene que promover un cambio dentro de su combinación de actividades que le generan los resultados. Un cambio en sus compras, un cambio en su cartera de productos, un cambio en su estructura de distribución, etc.
Por lo tanto, cada posición estratégica, lo dijimos hace un rato, implica una combinación diferente de actividades en las áreas funcionales de la empresa, que son a su vez la clave del éxito. Lo dijimos hace un rato, les dije que me iba a adelantar en esta lámina. Cuando estoy aquí, tengo unas actividades en materia de logística, de operaciones, de logística de salida, de marketing y ventas, de servicios, de tecnología. Cuando estoy acá, esas actividades son diferentes. Si quiero cambiar de posición, tengo que cambiar las actividades. Pero lo importante es que sean coherentes entre sí, que esa combinación, como decimos nosotros, haga clic. Si estoy aquí, por ejemplo, competidor 2, masivo, bajo costo, son grandes compras, grandes volúmenes, operaciones robotizadas, grandes tandas, no cambios en la línea, logística de salida, venta en bulk, probablemente, marketing y ventas, enfocada en precio, enfocada en garantía de servicio, enfocada en entrega oportuna, en cobertura. Eso es diferente cuando estoy aquí. Alto valor. Aquí tenemos que cambiarle la... Aquí se me fue un error. Aquí es más. Aquí tenemos este competidor 3 que va a tener alto costo. Compra poco. Compra productos especializados. Operaciones, tandas cortas. No necesariamente grandes tandas. Cosas que son hechas con mucho cuidado. Manufacturas cosas que requieren atención especial, hechas a mano, acabados especiales. Hablamos de sombreros hace un rato. Logística de entrega. Tandas cortas, entregas pequeñas. Logística más cara. Entonces, todo esto te lleva a una posición de mayor costo. Pero todo tiene que hacer clic. A eso me refiero con que la combinación haga clic. Que sean coherentes entre sí y que reflejen la posición competitiva que queremos. Resumiendo lo aprendido, todo lo que está pasando en nuestro país nos obliga a mirar nuestra empresa con intención de cambio. La primera cosa, por tanto, que se sugiere desde aquí para ustedes es que repensemos nuestro modelo de competencia, el entorno lo amerita. Para acertar, se debe mirar la empresa desde el aglomerado o cadena de la cual es parte. Aquí hay un pendiente. Interactuar con los demás y articular una agenda colectiva es necesario. Muchas de las cosas, como lo dijimos hace un rato, de mejora de la productividad, no nos corresponden solo a la empresa individual. Depende de factores externos en el que tenemos que trabajar con el resto de actores de la cadena y con los gobiernos pertinentes, sea local o sea nacional. Tenemos que aprender a entender cómo nos afectan las fuerzas de la competencia a mi estrategia actual, que tengo que cambiar en esas actividades que generan los resultados que obtengo hasta ahora. Y saber identificar al que lo está haciendo mejor, por qué lo está haciendo mejor, que me deje lecciones para mi agenda de cambio. Recuerden que los motores para el éxito siempre van a estar en ustedes. Si ustedes no tienen control sobre los factores de éxito en su empresa, me he acordado de una jefa que tuve que le pedí que liquidáramos el capital de trabajo y que lo jugáramos en el casino. En esa época había casinos en el Ecuador. Dice, pero tú estás loco. Le digo, pero es que si seguimos en la empresa lo vamos a perder igual, pero en el casino nos vamos a divertir. No controlábamos ni el precio ni la calidad de lo que estábamos vendiendo. Entonces, tenemos que revisar que sí tengo capacidad todavía para mejorar las condiciones de cara a esos factores de éxito que tengo que pensar. Por lo tanto, ¿cómo es el proceso para innovar la estrategia de tal manera que convirtamos las amenazas del entorno en oportunidades de crecimiento? Identificar esos factores de éxito. Aquellas actividades clave que me generan los resultados, buenos o malos, que estoy teniendo ahora. Saber mirar esa empresa como la hemos visto hasta ahora. Medirlas. Lo que no se mide, no se mejora.
medir esas actividades clave. No basarnos como hacemos los consultores a veces con comodidad. Nos llama el cliente, al contador que me mande los estados de resultados. Probablemente mi cliente ya sabía eso. O sea, yo no pudiera mandar una factura por esa llamada o por ese email. ¿Y sabe lo que le dejo con eso? Que mi cliente coge y le dice, mira lo que mandó Navia al gerente de operaciones, implementate estos cambios. Ese pobre hombre esa noche no duerme, porque no sabe cómo pasar desde ese lacónico baja los costos a un cambio en la estrategia de operaciones de la empresa. Entonces, cuando nosotros vamos a las actividades clave que generan mis resultados y las medimos, estamos iniciando una manera nueva de hacer estrategia empresarial. Porque esos indicadores de la planta, de esas actividades, al convertirlas en estrategia, son ya un mandato para la gente que está en el piso. Y ahí mejoramos la probabilidad de que trascienda hacia la realidad esa estrategia empresarial que a veces le ponemos la visión en las paredes y hasta ahí llega. Vamos a ponerles metas a esas cosas que medimos. La meta no puede ser frustrante, pero tampoco puede ser cómoda. La meta tiene que ser desafiante. Tiene que ser posible. ¿Y cómo vamos a identificar que la meta es desafiante? Aquí hay un proceso de aprendizaje que hacer. Vamos a ver en esas actividades que ya sabemos cómo andamos, cómo lo está haciendo el mejor de la industria. Entonces hacemos un proceso, como le decimos los consultores, de benchmarking. Este indicador lo tengo en 5, mi competidor lo tiene en 8. ¿Qué está haciendo él para llegar a 8? Y me van saliendo ya, por tanto, unas listas de acciones para cerrar esa brecha. Cuando hacemos eso con cada uno de nuestros factores de éxito de nuestra empresa, ya estamos construyendo la nueva estrategia. Entonces, aquí lo que se recomienda es, luego de que he tomado la foto de cómo están mis indicadores, luego de que he tomado la foto de cómo están haciéndolo los mejores en esas actividades, hago un proceso creativo de innovación con mi gente. Las encierro, hay herramientas que ustedes conocen, con algunos clientes yo las he aplicado de Design Thinking, vengo haciendo una en Manaví que les fue muy bien, y ahí va generándose con el concurso de quienes llevan a cuestas la empresa esa nueva lista que se convierte en una agenda de cambio. ¿Qué recomiendo y qué nos ha dado resultado a nosotros? La construcción de data. Todo esto tiene que tener indicadores y esos indicadores tienen que estar en una plataforma en donde está mi medida actual y la medida de la meta. Y tengo que monitorearla periódicamente. Entonces, cuando yo digo, mira, la parada en tienda del camión me está dejando apenas $5 por entrega de contribución bruta y eso no me paga la ruta. Tiene que subir a 8.50. Ya ahí le dejé una tarea específica al jefe de ventas. No le dije que suba las ventas, no le dije que baje los costos. Le dije exactamente lo que tengo que mejorar. ¿Cuándo puedo poner esa meta? Cuando tengo data. Tenemos que, vistas las actividades, empezar a construir la plataforma. Y hay opciones de internet sin costo, de Microsoft, de una serie de... No les estoy invitando a que inviertan mucha plata en esto. Aquí hay utilitarios con los que se puede trabajar. De hecho, yo los trabajo para la mayoría de mis clientes en Microsoft ya. Entonces, capacitamos a las personas que tienen que ir alimentando cómo va moviéndose el indicador y generamos unas licencias del mismo Microsoft, que son gratuitas, para el monitoreo de los jefes. Les ponemos plazos y vamos avanzando, vamos construyendo datos. Uno de los desafíos que hoy día nosotros como empresa tenemos y que nos encanta es que vamos a hacer esto para una cadena. Y ojalá lo podamos, no es fácil, ¿no? Porque somos muy departamentos estancos, entonces nos cuesta dar información. Pero por lo menos ya hay la intención de un encadenamiento productivo que nos llamó, de construirles la data. Porque de nuevo, lo que no se mide no se mejora. Y si yo quiero llegar con una propuesta al gobierno de que me ayude con política pública, tengo que llevarle data rigurosa para ganarme su credibilidad y respeto.
Y lo otro, que lo dijimos hace un rato y es necesario enfatizarlo, orientación al mercado, al cliente, al control del canal del comercio con estos indicadores de los bienes y servicios de la empresa. Hay muchos exportadores nuestros que han logrado cosas de muchísimo mérito, pero la gran mayoría de nuestros exportadores siguen siendo embarcadores de producto. Su relación con el producto termina en el muelle de salida del producto hacia el exterior. Carecemos del control del canal. Eso es entendible cuando hacemos marca privada. Pero cuando hacemos nuestra marca o ya la marca de nuestro encadenamiento está posicionada internacionalmente, tenemos que tratar de generar servicios en el mercado de destino que nos permitan conocer por punto de venta cómo se está moviendo el producto. Porque si no, la distribuidora, ¿qué es lo que nos dice? Así, envíame tanto en el contenedor, ponme tantos pales para muestras gratis y ese es el aporte promocional. 4 meses te dicen, mira, no se movió. Es decir, es una gran caja negra. Hoy día, en nuestra oficina de Miami, con uno de nuestros aliados, Miami International Promoters, se puede hacer este servicio en punto de venta. Es decir, examinar quincenalmente cómo se está moviendo en el anaquel para saber en qué tiendas y qué tipo de impulsación en punto de venta se debe hacer para optimizar el gasto de mercadeo de los productos que están allá a distancia en manos de un distribuidor que no se toma ese trabajo porque tiene un montón de productos más de los que vive. Entonces, ese es un elemento de control de canal que debemos de aprender a tener en cuenta. Y de nuevo, la vocación por innovar no debe de dormirse. Cuando nosotros hacemos una agenda, hay que seguir monitoreando el mercado. Hay que identificar de manera temprana aquellos cambios que surgen y que luego podrían transformarse en un desafío de corto plazo para la empresa. Eso en materia general. No sé si hay una pregunta hasta aquí. Vienen unas pocas láminas sobre la presentación de nuestra empresa que quiero tener el gusto de hacer. Si hay alguna pregunta hasta acá, por favor. ¿Qué tan posible sería, qué riesgo corremos, por ejemplo, si tenemos ciertos procesos y uno quisiera, como usted decía, ¿no?, hacer alianzas con proveedores y en ciertas líneas que sabes que te cuesta mucho terciarizarlas? Pero ¿qué tanto es el riesgo de que si yo terciarizo una parte de mi proceso productivo, luego yo pierdo el control? Mire, yo conozco industrias aquí en Guayaquil y en Quito que están haciendo marca privada, es decir, que le fabrican a las empresas todo lo que ellos le puedan encargar de fabricación. Yo lo que sugiero es revisar la oferta existente, el histórico, pedir referencias y asesorarse bien con un abogado para diseñar un buen contrato de producción por encargo, en donde se conservan las propiedades de las patentes, las propiedades del diseño industrial, de tal manera que esa probabilidad que usted señala sea lo más remota posible. Hay el ejercicio, de hecho lo he visto operarlo, el de aquí sé que existe, el de Quito lo he visto, de gente que ya tiene años trabajando esto. Entonces, pudiera ser, en cada industria, en cada mercado, no hay una respuesta definitiva, porque al final del día esto es un proceso de intereses de personas y de empresas. Entonces, pudiera alguien faltar a su contrato en cualquier momento. Lo que nos corresponde como consultores es asesorar la manera de cómo llegar a un ejercicio de negociación en donde el costo para el que incurre sea muy alto, donde faltara y rompiera el contrato y se apropiara de sus diseños industriales y empezara a producir bajo su marca cosas que usted le encargó. ¿Podría hacer un contrato de confiabilidad como ese? Lo ideal, hay contratos de confidencialidad o non-disclosure. Claro. Tienen que ir de la mano y tienen que ir muy bien. Usted tiene que tener patentado y registrado en el IEP y todo lo que va a encargar, porque si no se debilita mucho la defensa de su propiedad. No solo ahí el punto de quiebre. Sí, le escucho. No solamente ahí el punto de quiebre, sino también el punto de confiabilidad. Hay muchas personas que quebran eso.
de terceras personas. Sí. Hay modelos de contrato de confidencialidad, no bypass, como se dice, no circunvention y de venta. Pero sugiero que primero examine a la empresa a la que usted le encargaría el trabajo, su historia. Si ya tiene alguna demanda de incumplimiento, de apropiación indebida, es lo principal. Y luego ir a ese desarrollo de modelo de contratación de producción por encargo. ¿Alguna otra consulta? Por favor. Tenemos una sesión de preguntas y respuestas, ¿cierto? Las preguntas específicas dejémoslas para después de la empresa de cada uno, que estamos para eso. Pero digo, quiero hacer una global. Ya, por favor. Es cierto que tiene identificado amarras dentro de un clúster. En este caso mostraste ahí una en el sector agrario, donde un componente del clúster maíz tiene una tarifa impuesta de un precio mínimo de sustentación. Mínimo de sustentación por el Estado, 15.25. ¿verdad? ¿Qué falta para que el Estado entienda que estamos o en el libre mercado o en el mercado sujeto a regulaciones del Estado? Porque si nosotros no desbaratamos esa estructura, que es la que nos está perjudicando para la libre competitividad o mejorar la competitividad interna de la industria, de las fábricas y de los procesos productivos, ¿verdad? Para que la mano de obra pueda producir mejor y más, porque nosotros tenemos un nivel y los crecimientos que hemos tenido en mejorar la mano de obra, pero se nos ataca o nos atacamos en ciertos niveles. ¿Qué falta para que el Estado entienda que eso debe destruirse o debe de quitarse? Por la persona inteligente que hace preguntas difíciles, bueno. ¿Puedes pedirle a Carlitos que nos ponga por favor la pantalla? Los gobiernos están tan asediados que terminan haciéndose de una clientela política. Y ellos también hacen mapitas, los gobiernos, porque no pueden satisfacer a todos. Siempre hay unos que terminan siendo privilegiados, entonces los dibujan. Y grafican por un lado, en este lado, liderazgo de opinión. Y por este lado, capacidad de movilización. Y en ese cuadro ponen a todos los actores que les piden preventa. Entonces probablemente aquellas personas que lograron tener un precio de sustentación están por aquí. Hay que mantenerlos contentos. Se hacen de los micrófonos en todos los medios y me cierran carreteras. Me generan desestabilización. Tengo que tenerlos contentos. Entonces aquí hay una curva de la clientela. Y ya los que están acá, pues eso van de último en la cola. Eso es cuando soy. ¿Cuál es mi recomendación? Perdónenme lo crudo del análisis. Mi recomendación allí es que con ese enfoque sectorial y esa lógica de cadena que hemos hablado, tratemos de ganar liderazgo de opinión, construyendo data, con información rigurosa y ganando, no irnos a las calles a cerrar carreteras, por favor, jamás lo incitaría a eso, pero con esa credibilidad vamos a cobrar representatividad de todo el sector, de todos los que están siendo perjudicados por una medida que se enfoca solo en un eslabón de la cadena. Entonces, esto es lo que yo sugiero hacer: desarrollar información para desplazarnos hacia este lado del sector. Y eso nos va a dar representatividad. Y vamos a estar dentro, o sea, ya no va a ser tan fácil para el gobierno decirnos que no o aplazarnos. Ya sabemos cómo lo hace el Estado y ya hicimos una recomendación de cómo mejorar nuestra posición en ese mapa. Pero también usted dijo algo de que por qué el Estado no distribuye. Los ejercicios han sido calamitosos. La comercialización es un servicio privado.
no es un bien público como los otros que hablamos hace un rato, la promoción, la seguridad. Por tanto, lo que hay es que diseñarle un buen modelo de incentivos para que un privado dé ese servicio. Por ejemplo, así se la sugiero ahora, fue parte de un estudio que hice en el 2014 para mejorar la comercialización de la papa, de la cebolla roja y de los cítricos en el Ecuador. ¿Qué tal si organizados como cadena se le pide al Estado instalaciones para almacenaje, pero las opera un ente privado? Entonces va el campesino, está caído el precio, lo pone en la almacenera con un certificado creíble para la banca asociada de cuánto maíz hay allí, maíz duro, que es lo que producimos en la costa, y cuánto vale eso, de tal manera que esa banca asociada me da capital de trabajo. Eso tiene un plazo para poder, para estar almacenado, si no queda en libre ejecución de, en este caso, el tenedor del depósito, del libre venta. Eso le da liquidez al sistema. Si el precio sube, yo puedo regresar con mi certificado y me llevo mi maíz y lo vendo. Entonces, esa es una combinación en la que la política pública lo que hace es tomar herramientas de mercado para articular soluciones en beneficio del más vulnerable. Nos falta construir un modelo de cooperación público-privada que tenga este tipo de características, este tipo de herramientas. Nos falta construir primero ese articulado legal. Bueno, mira, yo me contento con que salgamos pensando de aquí que es necesario. Y que lo pensemos, por lo menos salgamos de aquí para llamar a mi proveedor más importante y decir, oye, tenemos que reunirnos para hablar de competitividad de nuestros dos negocios, cómo mejorar los dos. Yo creo que si hacemos ese ejercicio, yo me doy por bien seguro. A ver, adelante. Aprovechando el tema que están tocando y que habló de los clústeres, sobre todo en el caso de Medellín, en el tema de salud. ¿Qué pasa cuando hay una cadena o cuando hay una cadena que no está incorporada en ese clúster o tal vez no necesariamente creándole un perjuicio pero tampoco un beneficio, o hay un factor externo al clúster que no te permite desarrollar? Por poner un ejemplo, ya que estamos en el caso agrícola, en el caso del azúcar. En el caso del azúcar hicieron lo que te digo, trataron de venderle a la banca el azúcar que tienen en stock a través de factura, de los mismos sacos. El problema es que te lo ponen, porque a diferencia del arroz se lo maneja como un peso más un poco interno. El azúcar tiene un valor de mercado en la bolsa de valores. Entonces te lo quieren hacer eso, pero a valor de mercado internacional que está muy por debajo de lo que se paga localmente y que es básicamente el problema de la agricultura en Ecuador. Producción cara, costo de producción individual caro versus el vecino que tiene más barato, no logras vender. Entonces, por más que logres tener más hilos en el Ecuador para almacenar más arroz, sea por la parte privada o por la parte pública, nunca lo vas a vender porque tu vecino lo vende probablemente más barato. De ahí viene el tema de, entonces, estamos hablando de o producir más a los mismos costos, ¿no? O reducir los costos, y que viene a ver dónde es que tenemos o podemos reducir los costos, y viene un poco más allá del factor humano, porque siempre se habla que tenemos un costo de producción humano también más caro que los países vecinos, es, por decirte, proveedores de insumos que es la parte más cara en el tema de la economía, agroquímicos, fertilizantes, plaguicidas, etc. Entonces, ¿hasta en qué parte tal vez que vendría tal vez la pregunta del compañero es, se puede hacer que el gobierno influya en que, por ejemplo, no sabemos hasta qué punto esa parte del clúster que tal vez no está incorporada a la cadena de producción que vendrían a ser los proveedores de agroquímicos, pueden reducir sus costos? ¿Qué tantos intermediarios hay? ¿Qué tantas dificultades tienen para lograr ese objetivo común? Anoche, precisamente cuando iba entrando a Guayaquil, yo hice una publicación en mi blog en estos días que se llama Productividad a la Ecuatoriana. Yo sugiero le echen una mirada y me den sus opiniones. En donde mi amigo querido, que debe ser conocido alguno de ustedes, Nicolás Romero, Nicolás me decía, Fernando, pasemos ahora a establecer esos costos de una cadena que nos pongamos como meta bajar. Porque todos los grandes problemas, decía mi padre, se pueden resolver partiéndolos en pequeños problemas. Entonces, si estamos estructuralmente caros,
vayamos a esa estructura de costos a ver qué costos, a través de mejora productiva, de optimización de trámites, de transferencia tecnológica y de innovación, podemos ir bajando y ponernos una meta. Ahora, ojalá el sector tenga tiempo, porque el sector viene perdiendo dinero en los últimos años, de manera importante, los industriales especialmente. Entonces, y el campesino, porque ha visto prolongarse su cobranza a lo largo de meses. Entonces, allá me corrigió años, yo no pensé que era tanto. Eso de experimentado equipo nos hace lucir viejos, pero sí, la verdad es que tenemos algunos años en esto y creo que hemos aprendido para generar y aportar cosas útiles a los problemas del Ecuador de hoy. Nuestro enfoque es identificar, como lo dijimos hace un rato, los reales factores de ventaja. Ir a la planta, ir al camión, ir a aquellos rubros y actividades en donde se genera o no los resultados buenos o malos de la empresa. Tratamos de aportar siempre soluciones, no vendemos libros de consultoría. Vamos a descubrir esos factores de ventaja. Proponemos innovación siempre, generamos prototipos. Las soluciones que tenemos tratamos de construirlas en prototipos para que sean perfectibles. No los perfeccionamos nosotros, los perfecciona el equipo que está a cargo del liderazgo del cambio. Y luego, por las características de esos indicadores y por el modelo de plataforma sencilla que montamos, porque no vendemos la tecnología nosotros, está allí, nuestro valor agregado es esta metodología de acá. El resto usamos utilitarios de tecnología, no les vamos a encarecer la solución. Entonces, se alinea el personal. ¿Por qué? Porque hay metas para la ruta, hay metas para la línea de fabricación, y cuando hay metas medibles en esas partes, la gente responde ágil y eficientemente. Todo esto es para construir lo que vimos en ese cuadrante, una posición competitiva exitosa. Cambiarnos de manera oportuna y acertada a una posición exitosa, que haga clic con un tipo de cliente al que queremos utilizar. Entonces, descubrimos, innovamos, integramos soluciones, aprendemos, alineamos su organización hacia la meta, conectamos. Usamos una mezcla de herramientas para aportarle valor a la empresa, que tenga verdadero impacto en sus resultados y en el cliente. Creo que los marcos que usamos son marcos probados de análisis, como los que ustedes vieron aquí. Construimos la plataforma de inteligencia, usamos procesos creativos de probada solvencia también, como el de Design Thinking. Metemos tecnología de servicios en punto de venta, le hablé algo de ello, lo que hacemos en Miami con Miami International Promoter. E integramos servicios en destino. Muchas veces el cliente nos pide temas de mercadeo y venta, temas de aspecto legal, temas de logística y financiamiento. A mí me tocó el encargo de abrir las oficinas comerciales en el hemisferio norte. Y créanme que cuando llegué, tenía que hacer base en Miami, estaba esperando la aprobación del Departamento de Estado. Entonces, como no lográbamos la aprobación, tenía que hacer oficina en un escritorio que me prestó gentilmente el cónsul del Ecuador allá. Y empecé pues a ponerme a la orden de los importadores. ¿Y saben cuáles fueron las primeras llamadas? ¿Cuál fue el primer servicio que me pidieron? Cobranza. Entonces, señor Navia, por favor, yo mandé mi contenedor de plátano. Estoy en el internet, señor, dígame la dirección. La dirección de ese broker es tal parte. Señor, ahí está la bodega. Sí, señor. Es que no puede ser. La dirección de la tarjeta de su broker es es un recinto de la Universidad Internacional de la Florida. Allá hay una área verde enorme donde todos los veranos llegan las ferias. Allí no hay una bodega. No puede ser, pero si aquí está la tarjeta. Ese tipo de embarques tuve siquiera 5 o 6. Otro tenía la bodega en el malecón de las Olas en Fort Lauderdale. Y otro tenía de una pobre señora portadora de flores de Latacunga, que estaba supuestamente en la dirección donde había un hospital en Tampa, que no podía haber nada más lejano un depósito. Entonces, tenemos que trabajar en punto de destino cuando hay importaciones para prever todas esas cosas. Verificar a tiempo, tener información oportuna, sencilla pero valiosísima para el cliente.
para que no se le deteriore la cartera, para que no lo tumbe. Articularles logística de entrega allá, buscarles canales de financiamiento al exportador allá, o de aseguramiento de cartera, y temas de mercadeo. Ese es el conjunto de herramientas que combinadas nos permiten aportar al cambio hacia una estrategia exitosa y al alineamiento del que hablamos, para el desarrollo de mercados y el control del canal de comercio. Eso es muy importante y cada vez más por la cantidad de competidores que hay afuera. Los anaqueles están llenos, no es que nos están esperando el producto, están llenos y hay que abrirse el paso a codazos. Y esos codos tienen que tener unos dólares en el codo para abrirse el paso. Entonces hay que tratar de que esos dólares sean el mínimo posible, que sean bien gastados. Por eso hay que tener conocimiento cercano de ese mercado para invertir en lo evidentemente necesario y de manera cercana. Y todo eso impacta en el cliente porque logra mejora competitiva y éxito comercial, que es lo que al final nosotros tratamos de aportar o ser útiles para que el cliente logre eso. La data es información útil para la toma de decisiones. Le conté cómo la trabajamos, los indicadores que nosotros ponemos. No usamos como se usa tradicionalmente los indicadores financieros para recomendar cosas. Los usamos como camino de inicio de la evaluación para saber por dónde puede ir el foco de nuestro esfuerzo consultor. Entonces, nuestra plataforma, que le llamamos KeyPlus, no está basada en indicadores financieros, sino en indicadores de lo que hemos hablado al inicio de nuestra conversación. Y hacen un análisis, como lo hemos visto, mirando clientes, mirando recursos, mirando proveedores, mirando competidores, recuerdan el rombo, y vamos a la empresa y le vamos sacando esas actividades clave y las medimos en lo que llamamos KPI. Estos son los KPI de siempre. Esto es un tema novedoso que en vez de indicadores clave son indicadores claves de competitividad. Entonces, identificamos esas actividades que van a estar a lo largo de esa cadena de valor de la empresa y las empezamos a medir. Por ejemplo, días de entrega de materia prima, costo unitario medio de materia prima, días de inventario, días de cuentas por pagar. Vamos mirando todos aquellos aspectos que son realmente importantes. A veces nosotros no tenemos claro el costo de cada uno de los productos que fabricamos y sentimos que estamos del uno subsidiando al otro, pero no hacemos por mejorar eso porque nos están saliendo los números. Pero ¿qué resulta donde ese gran generador tiene un problema de mercado y entra un competidor y nos revienta el que está sosteniendo todos nosotros? Nos quedamos colgados de la brocha. Entonces, advirtamos a tiempo eso y empecemos a mejorar para que no haya esos subsidios cruzados. En producción y operaciones, los rendimientos. Fabricación es rendimiento. Vamos a medir rendimiento. Vamos a medir productividad de las líneas. Vamos a medir devoluciones. ¿Qué hace que yo fabrique bastante si tengo devolución de esas líneas que me fabrican mucho? Entonces, vamos a identificar los verdaderos costos de producción por producto. Esto, cuando le pongo indicadores a esto, le estoy haciendo la estrategia para que no se me salgan los que están en el piso generando el valor de la empresa, el operario. Y lo mismo para ventas y márgenes. Los días de inventario. El precio medio de venta realmente de cada producto. Les decía, creo, unos clientes hace unos días me decían, no, mi producto no le cambia el precio, me lo pagan, pero lo que no me cuenta es cómo se le ha deteriorado la cartera. Entonces, si yo realmente veo cuánto estoy cobrando de todo lo que entregué y lo divido, no estoy vendiendo al precio que facturé, estoy vendiendo bastante más barato. Unidades vendidas, costos de venta reales por producto, para que me permitan tener márgenes reales y aportes brutos reales de cada uno. Con ese tipo de indicadores y con una estructura básica, en donde tengo un servidor y tengo los terminales de alimentación, y voy a examinar mi línea de producción. Obtengo mis indicadores, alimento, registro, que se almacenan en la nube, sacamos nuestros modelos de reporte para la toma de decisiones.
provoca el alineamiento de la empresa y el ciclo. Aquí tenemos, por tanto, una modalidad de implementación estratégica que está llamada a trascender, está basada en data dura y diariamente perfectible, con un método de análisis riguroso del que hemos partido y que describimos en la primera parte de la presentación. Y la plataforma Bestseller, esta que la tenemos en Miami. Aquí está el centro de distribución, aquí están las rutas de los camiones y las tiendas que abastecen. Típico de una distribuidora de consumo masivo. Y aquí está lo que ocurre en la caja. Hay unas actividades de merchandising, el consumidor consume en su carrito, paga y se va. Entonces, ¿qué es lo que nosotros nos proponemos? Medir el desempeño de la cartera de productos en esos puntos de venta en el transcurso del tiempo, de tal manera que se puedan hacer promociones, impulsaciones en puntos de venta de manera focalizada. Aquí lo vamos a empezar a hacer, estamos negociando una propuesta en Quito, y creo que pudiera optimizar drásticamente los presupuestos de promoción de productos terminados en categorías de consumo. Y gana sobre todo control el dueño de la marca, que es el que está arriesgando. Porque la distribuidora, con decir no se movió, tengo que registrar un montón de cosas que no me gustan en el estado de resultados. Y bajo esa misma lógica, ¿no?, de lo que pasa en el canal, toda la información extracto, alimento la data, almaceno y reporto. Bajo la misma lógica. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Recuperación de las habilidades que provocan la ventaja competitiva de la empresa. Reverdecer, fortalecer esos músculos que probablemente tenemos descuidados en las diferentes áreas funcionales, alinear a la organización con este cambio para que no se quede en una declaración de misión y visión o en un libro, y recuperar la posición competitiva. Cuando vemos que los números empiezan a salir, es el indicador inequívoco de que le pegamos. Incremento de ventas y rentabilidad. Rentabilizamos los canales de comercio. Ahora estamos enfocados en un proceso con una empresa en donde el éxito está en fortalecer al canal. Y estamos en un plan para fortalecer al canal, porque si fortalecemos al canal, sostengo cobertura y vendo un montón de cosas más. El canal se me está cayendo, me lo están capturando. Mejora, conquista del posicionamiento de la marca, incremento de ventas, desarrollo de mercado y todas aquellas lindas cosas que queremos que pasen. Desarrollo de mercado y control del canal. Bueno, eso es lo que teníamos como presentación hasta aquí. Creo que me pasé 3 minutitos, mi querido Wolf. Quiero agradecerles, creo que tenemos un break y después del break tenemos para quedarnos conversando el tiempo que ustedes tengan. A mí esto me encanta y luego de eso, si alguien quiere tener una entrevista personal sin ningún compromiso que conversar sobre sus negocios, también estoy a la orden de que pues, están preparadas unas salas alrededor. Muchísimas gracias por su atención y espero que esto sea útil. Una empresa estática pues no va a tener futuro. Una empresa dinámica con mentes más claras siempre tiene mejor opciones de crecer. Pero aquí hay que tener algo en cuenta porque nosotros dependemos de agentes externos en muchas ocasiones y uno de esos es el gobierno central. El gobierno central, por más que tú quieras hacer muchos cambios, tenemos problemas de seguridad jurídica. Yo puedo poner un caso del drawback, por ejemplo, que hace unos años ellos ofrecieron devolver esa plata, nunca lo hicieron. El gobierno no cumplió con un ofrecimiento que le hizo a los exportadores de devolverles ese dinero. Y algunos exportadores a lo mejor dijeron, bueno, tenemos menores costos porque vamos a recuperar esa plata y tenemos ese margen para poder ceder a lo mejor un precio al exportar y no recibieron ese dinero. La extrema regulación que tenemos en las empresas, o sea, el SRI o cualquiera de estos entes, en el caso nuestro, el farmacéutico, el ARSA nos cae a cada rato. Aquí está, maneja planta. El ARSA nos cae a cada rato y por cualquier motivo, y encuentra cualquier cosa o busca encontrar cualquier cosa, y eso es para la mente del director, del gerente, es, a ver, tengo que pensar en eso y cómo resolver, y aquí está el ARSA, y se distrae en su posibilidad de ser más productivo, porque tiene que estar atento a que
el SRI pregunta una cosa, o la Superintendencia de Control del Poder del Mercado pregunta otra, o el ARSA pone obstáculos, o manda cartas diciendo en el plazo máximo de 3 días laborables conteste esta serie de preguntas, y mandan un listón para contestar. Entonces, estos abusos de los entes reguladores también afectan en la productividad de las empresas, y no depende de nosotros, depende del gobierno, que debería concentrarse, a pesar de que dicen que Richard Martínez pues viene del comité empresarial, pero él solo a lo mejor no puede, y eso afecta en la productividad de las empresas y en su desarrollo. Y otra cosa que quería comentar es la flexibilización laboral, por ejemplo. El gobierno dice que no le llamemos flexibilización, le llamemos dinamización. Ellos piden que le cambien, en lugar de flexibilización, dinamización. Por más que haya 40 horas, que haya flexibilidad, que uno puede moverlo, si no hay opciones de que uno como empresario pueda ver que va a vender más, no va a contratar a nadie. ¿Qué cosas están relacionadas con la calidad del impacto del gobierno en los sectores? El nivel de organización y la facilidad de acceso que tiene ese sector al gobierno, como sector. Y eso se da en aquellos que tienen institucionalidad propia. Es decir, cuando hay un sector con institucionalidad propia, y ustedes deben de estar pensando en algunos, ahora creo que nombramos algunos en la charla, ese sector tiene una agenda, tiene encadenados en esa agenda desde productores hasta distribuidores, y están en constante conversación con la autoridad de turno, con el subsecretario, con el viceministro, con el superintendente de control, de tal manera que tienen una facilidad relativa que para acceder a detener estas bombas de tiempo que suelen poner pues algunos agenciosos que pasan por la función pública. Entonces, yo sí creo que esta debe de ser una razón para tener una agenda del sector, para ir hacia el gobierno con mayores probabilidades de éxito, para que la medida pública no sea aislada. Señor, usted está pidiéndome control y está lanzándome al ARSA de una manera implacable contra nosotros. Y no es solo el ARSA, ocurre también con el servicio de renta. Uno de mis clientes que estaban en una de las láminas anteriores me decía: Fernando, mira la planta, mira allá, allí hay una oficina para los señores del SRI, porque vienen todos. He tenido que ponerle secretaria. Entonces, los gobiernos, en su lógica de administración del poder, no tienen claro este concepto de intervenir en la cadena con política pública, sino intervenir satisfaciendo a esos clientes políticos que dibujamos en la pizarra. Entonces nos desarticulan el trabajo. Entonces tenemos que tener una organización básica. Hay un sector para el cual acabamos de terminar un trabajo hace muy pocos días, ya fue presentado a la viceministra del ramo y le gustó mucho, que incluso van a aportar $1 por tonelada exportada para tener una institución propia, privada, que se encargue de manera permanente de toda esta agenda de puntos pendientes, tanto en la relación con el Estado como en la mejora competitiva y logro de mercados para sus miembros de la cadena, porque lo vieron necesario, y montando toda esta plataforma de información para ir generándole a los gobiernos la verdadera información para que hagan política pública. Entonces, este es un ejemplo claro de cómo un sector ha decidido organizarse para abordar la solución de estos temas, ya que los gobiernos, en esa lógica de administración del poder que vimos, no alcanzan a mirar siquiera, peor a intervenir con eficacia con política pública acertada a lo largo de la cadena. Entonces, mi sugerencia, Mario Rafael, es que haya un sector. Mira, lo lindo de estas agendas es que se autoconvocan aquellos que por su representatividad empresarial no necesariamente tienen que presidir un gremio,
gozan del respeto de sus proveedores y de sus clientes. Entonces se sientan en una mesa. Dicen, mira, tenemos estos problemas, veamos cuáles son las soluciones y empezamos a ver los problemas sectoriales que afectan los estados de resultados de la empresa. Se le pone responsable y terminas con una agenda. Le metes el rigor de las cifras. En vez de medir indicadores de competitividad empresarial, vas midiendo los indicadores de productividad de los eslabones y miras a dónde están los grandes cuellos de botella, dónde están los costos de transacción más onerosos que afectan la competitividad de toda la cadena. Mira quiénes los provocan y van generando una agenda con el gobierno. Necesitamos que quites esto, pero le das la receta hecha. En el caso, por ejemplo, de un sector que me ha gustado analizarlo mucho, el sector pesquero. El sector pesquero tiene una autoridad supranacional que, en el caso del atún, es la Conferencia Interamericana del Atún Tropical, la Comisión Interamericana. Aglutina 22 países del Pacífico Oriental. 21, 22. Y ellos, con el sector pesquero ecuatoriano, monitorean los stocks de manchas de pesca para ver que no se ponga vulnerable la especie y no se extinga. ¿Eso cuándo lo va a hacer el gobierno? Nunca lo va a hacer. De un esfuerzo, ya un aporte del sector privado y dice, gobierno, mira, así estamos. Mejórame este ordenamiento, prohíbeme acá. Vamos juntos a la CIAT para aceptar tantos días de veda adicionales este año para cuidar el regreso, el fortalecimiento de la cantidad de biomasa, etc. Entonces, tienes a un sector empresarial que está haciendo su tarea de actividades de la cadena y el gobierno, ¿por qué lo hace? Porque además, si no lo hace, lo castiga el mercado. Porque en Europa tenemos un consumidor tan exigente que si se entera de que nos estamos agotando los pescaditos, ya no lo compran. Y ahí pierde toda la cadena. Entonces, bajo esta lógica de cadena, es que tenemos que llegar al gobierno. Mira, no, pues es Mario Rafael que... mira, ahorita lo que nos interesa es tener satisfecho al consumidor de la medicina que él vende. No, pero es que el consumidor de la medicina, para que tenga esa medicina de calidad, a tiempo y a precio, necesita que a Mario Rafael y a todo su encadenamiento y a todos sus competidores y colegas le resuelvan toda esta serie de problemas. Entonces, mi recomendación es tratar de armar una masa crítica y empezar a trabajar y a saberse comunicar con el gobierno, a ganar representatividad ante él y tener una agenda mínima de problemas sectoriales con los cuales batallar para lograr la mejora para todos los miembros del aglomerado. No sé si satisface de alguna manera, pero yo no veo otro camino, porque los gobiernos están imbuidos en sus urgencias. Yo creo que todos llegan a su puesto, presidente, ministro, con las mejores intenciones. Entonces llevan 5 o 6 objetivos que quisieran sacar adelante. Y llegan y se encuentran con una agenda de incendios. De cosas urgentes. Y se entregan a esas urgencias con pasión, 10, 12 horas diarias. Y esa agenda de cosas importantes en donde están las agendas sectoriales, las empiezan a aplazar. Y las empiezan a abordar de una en una, y abordar de una en una en función del que más grita, no del que tiene la razón. Y ese ha sido el drama de la política pública cuando interviene en el sector productivo. Penosamente tardía, penosamente aislada, penosamente desarticulada de la dinámica competitiva de cada uno de los sectores que pretende mejorar, porque además no lo hacen por hacerle daño, lo hacen porque creen en su incompleta visión de cómo deben intervenir, pensando que eso es lo que se necesita para que le vaya mejor al ciudadano. Entonces, desde el sector privado, ante esa carencia de los gobiernos, debiera de darse un esfuerzo adicional, que es esta institucionalidad del aglomerado. En relación a mejorar la competitividad. Con mucho gusto. En muchos de nuestros mercados, los productos empiezan a parecerse mucho.
uno llega al anaquel y encuentra cada vez más marcas del mismo producto en el anaquel. Ocurre lo que los estudiosos afirman, que se está homogeneizando la categoría, que se está volviendo un genérico, porque al encontrarla parecida, cada una de las etiquetas tiene los mismos ingredientes, uno empieza a escoger por el precio. Dicen tener la misma garantía, empieza a escoger por el precio. Entonces, cuando la pelea se hace de precios, empieza a cobrar sentido y prioridad para el empresario el volverse más barato. Y nos metemos en ese cuadrante que vimos de bajo costo. Entonces empiezan a priorizarse esas iniciativas de automatización, de robótica, de escala. En el negocio farmacéutico, muchas empresas se integraron para hacerse del sector detallista a través de franquicias como las que conocemos en el mercado, franquicias de boticas, de farmacias. ¿Cuál fue el arma que usaron o el atractivo para captar esos puntos de venta? Yo te doy escala. Yo voy a poner todo el inventario que tú vendes en la farmacia y claro, yo me doy la vuelta y negocio una compra muy grande de cada cosa y obtengo ventajas de precio. Entonces se compite con ese tipo de herramientas cuando la competencia crece. Y allí es que el Ecuador, por su tamaño, deja de ser un mercado interesante. Entonces cuando te ves en ejercicios de escala, sientes crecientemente la necesidad de hacerte de otros mercados y de exportar para tener el tamaño suficiente para poder seguir teniendo los beneficios de la escala, de bajo costo, de poder de negociación, de imposición de precios. Entonces, es una variable, un escenario cada vez más probable en la mayoría de categorías. Y tenemos que ser muy perceptivos, de nuevo, estar viendo el anaquel para ver cuándo esto empieza a golpearle las puertas de mi empresa y a su estado de resultados. Porque podríamos perder clientes ante alguien que tomó ese tipo de decisiones primero que nosotros. Entonces, el tema de robótica, el tema de inteligencia artificial, que están siendo tan debatidos en mercados del mundo desarrollado, todavía no son una preocupación en nosotros, y eso sí me preocupa, porque podríamos estar reaccionando tarde. Y los temas de inteligencia artificial ni que se diga, o sea, ahí hay un tema ya que tiene que ver con las personas. A ver, en el mundo desarrollado un reemplazo se estima la mitad de la mano de obra de los puestos de trabajo van a ser reemplazados, los seres humanos que están allí en el mundo desarrollado, se dice en los próximos 25 años, yo creo que no tengan, yo creo que tal vez en menos de 20 años. Entonces, son temas que sin ánimo de distraerlos tenemos que empezar a incluir en la agenda de los pendientes, para mirarlos desde el helicóptero. Este tipo de conversaciones hoy día hay que tenerla una vez al mes con mi entorno gerencial. Una comida en la que repasemos aquellas cosas que están más allá de la coyuntura, más allá de la urgencia diaria, para ver cómo me muevo en el mapa. De nuevo, vamos al mapa, a ese cuadrante. ¿Qué cambio para seguirme moviendo hacia mayor valor o hacia más bajo costo o hacia una combinación de las dos cosas? ¿Qué cambio en operaciones? ¿Qué cambio en productos? ¿Qué cambio en investigación y desarrollo? ¿Qué cambio en procuraduría o en compra? ¿Qué cambio en tecnología? Si nosotros no tenemos eso, vamos a estar siempre en la misma posición, con una diferencia: nuestros competidores se van alejando hacia valor o hacia más bajo costo y nos van dejando en el cuadrante que nadie quiere estar. Eso es lo que creo que debemos entender. Obviamente tú considerarías que ese es uno de los motivos por los cuales la industria colombiana, peruana, que son nuestros vecinos y son referentes con respecto a con quién nos vamos a medir regionalmente, son mucho más competitivos que nosotros actualmente.
Perdón, ¿de qué O sea, industria viene usted? La economía de escalas que tú hablas, obviamente hace que los mercados colombianos y peruanos sean mucho más grandes que el ecuatoriano. Por tamaños. Por tamaño son mucho más grandes, entonces ellos obviamente se activan mucho más en poder manejar mucho mejor la cadena de abastecimiento y hace que sean mucho más competitivos la industria colombiana, la industria peruana versus la ecuatoriana. Pero aparte de eso hay otros factores más que hacen que estas industrias sean más competitivas que las ecuatorianas. ¿Cuáles tú crees que son los factores de éxito, los atributos diferenciadores que los hacen más competitivos que nosotros? En muchos aspectos, tú lo ves en el automotriz, en la industria de autopartes, de todo ámbito industrial. O sea, definitivamente ellos están 1, 2 y hasta 3 escalones por encima de nosotros, ¿no? Hay unas diferencias en aspectos que son clave para la competitividad sectorial. Vayamos a los agronegocios. Sacando la moneda, ¿no? Que es un factor. Sacando la moneda. Vayamos a los agronegocios. Cítricos, por ejemplo. Colombia está 2 generaciones adelante en híbridos de naranja. 2 generaciones, 2 curvas genéticas adelante. ¿Eso por qué es tan importante? Por las productividades por hectárea del cultivo de naranja en Colombia y por los costos de cosecha y post cosecha que tiene. Y la calidad. Entonces, ¿cómo vencer eso? Cuando nosotros para adoptar una variedad y lograr su certificación, eso toma años y años. En ciclo corto se bajó de 5 años a 2 años y medio, creo, y sigue siendo altísimamente en cultivos permanentes. Entonces, allí tienes un elemento, solo en un sector por nombrar, que es muy difícil de soslayar, o sea, es muy difícil de equiparar. Perú y Colombia tienen, a diferencia de nosotros, acuerdos de comercio con mercados muy importantes que nosotros tenemos. Nos subimos al vuelo cuando ya se iba el bus del acuerdo de comercio con Europa y no tenemos acuerdo de comercio con Estados Unidos. Yo tengo un cliente que enlata atún, su marca es ecuatoriana, desde Perú, para poderla vender sin aranceles en Estados Unidos. ¿Qué permitió eso? Que haya un ecuatoriano que haya decidido, en su derecho, tomar dinero producido en Ecuador e invertirlo en Perú, generando trabajo en Perú para poder generarle utilidades a su empresa, debido a que ese ejercicio exportador tenía un alto costo y no podía entrar porque el atún en aceite, en lata de aceite en Estados Unidos, para nosotros paga 36% de Perú no paga. Eso puede ser la diferencia entre la vida y la muerte en un negocio. No hay manera. ¿Cómo te quitas ese 36%? Por todas las eficiencias que le pongas a la cadena no lo alcanza. Entonces, ahí hay un segundo elemento muy fuerte. Y tercero, en términos generales, a pesar de que hay mucho que corregir en la burocracia y en los costos de transacción que esa burocracia representa en nuestros hermanos países de Colombia y Perú, hay en la estructura de costos diferencias importantes en materia de costos de mano de obra. Y lo último que tú has dicho es efectivamente la moneda. La moneda, el hecho de que ellos puedan devaluar, les da una palanca adicional que los abarata en términos de costo de producción en moneda local frente a la divisa. Nosotros, como producimos en dólares, no tenemos pulmón devaluatorio. No sé si me captan la idea, pero es para la competencia internacional, es una carta adicional, una ventaja adicional el país que puede abaratar su moneda. Si hoy día este micrófono está a $2 en el mercado internacional y yo tengo en moneda local el tipo de cambio de por decirle 2 sucres, $1, esto cuesta, si costaba $2, cuesta 4 sucres, ¿verdad? Así es, ¿verdad? Pues bien, si yo devalúo y pasa a valer 8 sucres cada dólar que costaba 2,
en dólares esto al día siguiente cuesta una cuarta parte. Lo abaraté artificialmente. Eso es lo que ocurre cuando yo tengo moneda local y compito en el mercado internacional. Eso no se puede usar siempre, eso no es sostenible porque también deterioro la capacidad de compra de todos los actores de la economía de los productos importados. Y provoco pobreza, provoco inaccesibilidad a la satisfacción de esos bienes de consumo importados. Y deterioro de la capacidad de compra de las personas. Eso no es sostenible, pero se usa como palanca de competencia. Entonces esas 3 o 4 cosas las llevamos en desventaja y son cosas no menores, son cosas muy importantes y que tienen que ser parte de una revisión de la política pública. Pero para que esta propuesta tenga posibilidades de trascender de nuevo, necesitamos organizarnos empresarialmente. Miren, nosotros tenemos sectores económicos que son orgullo nuestro a nivel internacional y coincide que todos tienen una buena institucionalidad de sector operante. Banano, Flores, Camarón, Mango, todos tienen una organización sectorial y con mucho gusto, si hay 2, 3, 4 de ustedes, hay salas aquí alrededor individuales en donde podemos tener una serie de conversaciones y reuniones por si necesitan algún soporte individual. Yo comprendo que hay temas que nadie se siente cómodo tratándolos en público, porque puede haber hasta competidores aquí. Entonces, siéntanse con esa libertad, con esa comodidad, es parte de esta invitación del banco que les hace a todos ustedes, pues yo, a la cual lo único que espero es contribuir y ser útil. Y agradecer una vez más la apertura del banco para poder estar en contacto con ustedes. Muchísimas gracias. A ustedes, mi agradecimiento en nombre de la institución por acompañarnos en esta mañana. Para nosotros es muy grato que nos hayan brindado un poco de su valioso tiempo. Y en nombre del Banco Guayaquil, siempre estamos buscando mecanismos que ayuden a nuestros clientes a seguirse desarrollando y que también nos vean como una entidad financiera cercana y amiga. Muchas gracias y que tengan un buen día.